soñé. Te dije. La madrugada del 12 de enero de 2025, un sismo de magnitud 6.1 sacudió varias regiones de México, activando la alerta sísmica en la Ciudad de México y en otras localidades del país. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 29 kilómetros al suroeste de Coalcomán, Michoacán, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El temblor ocurrió a las 2:32 horas y fue lo suficientemente intenso como para interrumpir el descanso de miles de personas, quienes evacuaron sus viviendas en busca de un lugar seguro. El impacto del sismo se sintió en múltiples ciudades, incluyendo Puebla, Oaxaca, Morelia, Colima, Cuernavaca, Chilpancingo y Toluca. En todas estas localidades, la alerta sísmica se activó minutos antes de que el temblor fuera percibido, lo que permitió a los residentes reaccionar a tiempo. En la Ciudad de México, la alarma sonó antes de las 2:40 de la madrugada, generando una rápida movilización de sus habitantes hacia espacios abiertos. A las 2:49 horas, el SSN confirmó oficialmente la magnitud de 6.1 del sismo y la ubicación de su epicentro en Michoacán. Este movimiento generó preocupación no solo por su intensidad, sino también por la posibilidad de réplicas en las horas siguientes. En Michoacán, la región más afectada, el temblor provocó alarma entre la población. Las réplicas no tardaron en llegar y hasta las 8 de la mañana del mismo día se habían registrado al menos 311 movimientos secundarios, siendo el más fuerte de magnitud 4.5. La intensidad de estas réplicas mantuvo a los habitantes de Coalcomán y zonas cercanas en constante estado de alerta, ya que la actividad sísmica continuó de forma recurrente durante toda la madrugada y la mañana. El temblor también dejó sentir su fuerza en otras regiones del país. En Puebla, Oaxaca y Morelia, los residentes reportaron un fuerte movimiento que los obligó a abandonar sus hogares en plena madrugada. En Toluca y Colima, la población se dirigió a espacios abiertos mientras se escuchaba la alerta sísmica, mientras que en Cuernavaca y Chilpancingo, los reportes señalaron un movimiento moderado pero lo suficientemente perceptible para generar preocupación. Además del sismo principal, se registraron otros movimientos telúricos en la misma región durante las primeras horas del día, aunque estos movimientos fueron menos intensos, mantuvieron a la población en alerta. La respuesta ciudadana fue inmediata. En la Ciudad de México, muchos capitalinos salieron de sus casas y se congregaron en parques, plazas y calles abiertas para resguardarse. En Michoacán, las réplicas constantes generaron inquietud entre los residentes, quienes permanecieron atentos a las indicaciones de las autoridades locales. Las escenas de evacuación y las imágenes de calles llenas de personas en pijama reflejaron la magnitud del evento y su impacto en la vida cotidiana de los afectados. Los equipos de emergencia realizaron inspecciones en edificios clave para detectar posibles daños estructurales. El fuerte sismo de la madrugada del 12 de enero sacudió no solo a Michoacán, sino a gran parte del país, dejando a su paso una noche de inquietud y movilización. Aunque no se reportaron daños significativos, el movimiento telúrico recordó la vulnerabilidad de las regiones afectadas y el impacto inmediato que un evento de esta magnitud puede tener en la vida de millones de personas. Suscríbete para más información. Gracias por vernos.